Hola, soy Joseph y me gustaría invitarte a escuchar esta serie de 14 partes sobre la justicia propia, o mejor dicho, la santurronería, que parece ser una grave debilidad humana que ha plagado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Como las personas que menosprecian a los demás y piensan que son mejores y superiores que otros, como la élite mundial que juega a ser Dios y quiere esclavizar a otros, a los que llama consumidores inútiles, y decide quién vive y quién muere. Y quiere implantar chips en nuestros cuerpos para rastrear y controlarnos 24/7 e incluso quitarnos nuestro libre albedrío. Espero que disfrute de esta serie de 14 partes y se beneficie de la asombrosa verdad de esta charla basada en la Biblia, que es el estándar de toda verdad y todo error, y la barra de medir de Dios, la Biblia, para guiar su vida. Y si sigue sus reglas de amor y felicidad, siempre serás bendecido y prosperado. Mejor confiar en Dios que el hombre. No seas un fariseo, seas humilde. La santurronería, parte 1. Guardaos de la levadura de los fariseos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los de otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La persona más justa que había en el templo aquel día no fue el escriba fariseo hipócrita y santurrón, que se creía mucho más santo que nadie, y observaba la jota y la tilde de la ley, y que aun cuando iba a recoger la menta y el eneldo de su jardín, sacaba el 10% para diezmar con toda exactitud y cosas así. Sino que Jesús tuvo que decirles a sus discípulos, el más justo no es ese fariseo que aparenta ser justo, sino que el más justo de los dos es este pobre publicano y pecador, un recaudador de impuestos que para los judíos era el peor tipo de persona que podía haber. Por lo general eran extorsionistas, estafadores, les robaban a los pobres, eran recaudadores de impuestos que trabajaban para los romanos, y sus hermanos los consideraban unos traidores. Los romanos les decían cuántos impuestos tenían que reunir y cuánto tenía que pagarle la gente a César, y ellos podrían cobrar todo lo que les daba la gana por encima de eso para ganarse la vida. Por eso sus hermanos judíos los odiaban, los consideraban la hez de la tierra. De modo que allí en el templo un pobre recaudador de impuestos se encontraba rezando.
Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué le dijo Jesús a aquellos judíos seguidores suyos? ¿Cuál os parece más justo? Pues es ese pobre recaudador de impuestos que sabe que es un pecador y está pidiendo perdón. A los ojos de Dios no hay peor orgullo que el orgullo santurrón y religioso. El del santurrón fariseo orgulloso y religioso que le da las gracias a Dios por no ser como los demás hombres o mujeres, a los que menosprecia por no tener tanta fe como él y no haber hecho esto o aquello. Esos hipócritas santurrones y orgullosos que presumen tanto de su propio éxito y rectitud, que menosprecian a los demás, son los tipos más duros e intolerantes que se puedan encontrar. No tienen piedad ni compasión ni lástima con la pobre gente que no puede, los que no logran superarse o no lo consiguen. Este tipo de hipocresía farisaica enfureció tanto a Jesús que les dio duro públicamente. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. La santurronería es orgullo y el orgullo es santurronería. Es pensar que uno es más justo que Dios. Si estás orgulloso de tu propia justicia, quiere decir que te estás rebelando contra la justicia de Dios, porque estás diciendo que eres más justo que Dios. Así que te estás rebelando contra Él. Y eso no es más que puro orgullo los judíos legalistas y farisaicos tenían. Y todavía lo tienen, un grave problema con eso. Pablo escribió, refiriéndose a ellos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es el mayor y el peor de todos los pecados, la hipocresía y la santurronería, la mojigatería, la bondad propia. Dios detesta eso más que ninguna otra cosa, porque no hay bondad fuera de Dios. Dios es el único bueno y detesta a los que fingen ser buenos, porque Él sabe que todos son malos. Todo el mundo es malo excepto los que tienen fe y tienen la bondad de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios. La palabra de Dios dice que cualquier otra justicia, la justicia del hombre, tu justicia propia, tu bondad propia, es como un sucio y apestoso trapo menstrual. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En otras palabras, Dios dice que si no tienes su bondad, la cual es la bondad verdadera, la santidad verdadera, el auténtico amor, la auténtica misericordia, no tienes nada, mejor dicho, peor que nada, eres un trapo inmundo. Cuando busqué la palabra hebrea, aid, que está traducida como inmundicia en la Biblia, descubrí que significa literalmente sucio o manchado con flujo menstrual. O sea, la palabra de Dios dice literalmente que tu rectitud, tu bondad es como un inmundo trapo menstrual, como una compresa o un cótex usado de mujer. Así ve Dios a las llamadas personas buenas, las que se jactan de ser mejores que los demás. Yo soy bueno, soy mejor que tú. Yo no hago eso y no hago aquello. Para las narices de Dios, la justicia propia del hombre es su santurronería.
La bondad propia del hombre apesta como un cótex de mujer, así de feo lo pintó. ¿Quiénes eran, pues, los pecadores más inmundos de la época de Jesús? Los pobres y sucios publicanos y la gente mala que rezaban: Señor, ten piedad de mí, pecador. O los sistemáticos religiosos, hipócritas y farisaicos que decían: nosotros no necesitamos que nos limpien, y que lo crucificaron porque reveló su suciedad tan bien encubierta. Ellos eran los más inmundos de todos. Lo mismo pasa en la actualidad. Esa condenada santurronería y hipocresía es lo que aparece más sucio a los ojos de Dios. Jesús les dijo a los escribas y fariseos que ellos eran peores que los borrachos y las prostitutas, los publicanos y los pecadores a los que tanto desdeñaban, y que tenían más posibilidades de salvarse los pecadores que aquellos hipócritas santurrones que no solo no confesaban sus pecados, sino que ni siquiera los veían. Ni siquiera se daban cuenta de que algo andaba mal con ellos, terriblemente mal. Ni lo reconocían. Llevaban tanto tiempo resistiéndose a la verdad y tanto habían endurecido su corazón a la voz de Dios que tenían el entendimiento entenebrecido totalmente. Daba pena, eran ajenos de la vida de Dios. Les dijo sin pelos en la lengua: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y les dijo a sus discípulos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, como ustedes no sean mejores que ellos, nunca llegarán al cielo. Y la única manera en que puedan ser mejores que ellos es teniendo la justicia de Cristo. Porque en lo natural, sin la ayuda del Señor, ellos eran de lo mejorcito que se puede ser, lo cual era bastante malo. Tal santurronería es pura fachada, aparentar ser recto y tener razón todo el tiempo. Jesús odiaba tanto ese fingimiento, esa hipocresía, que públicamente les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotras, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Porque eran tan santurrones e hipócritas los escribas y fariseos, porque eran tan orgullosos que no querían confesar que ellos también eran pecadores como todo el mundo, que también eran culpables. Como nunca lo admitieron ni lo reconocieron, se convirtieron en ciegos guías de ciegos, y todos cayeron en el hoyo y cometieron el pecado que no tiene perdón, que es confiar uno en su propia justicia y rechazar a Jesucristo, su única esperanza de salvación. Uno casi se siente aliviado de saber que es malo, de reconocer que no es bueno. Después de todo, Dios dijo que nadie es bueno. Por eso, las peores personas a los ojos de Dios son los hipócritas santurrones que fingen ser buenos y miran a todo el mundo por encima del hombro. No hay justo ni aun uno, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Y ese principio es válido para todo. Total, que lo que hay que hacer es dejar de esforzarnos por ser tan buenos nosotros mismos y reconocer, es que no soy bueno, soy malo, soy pecador, claro, que me equivoco.